¿Por qué nadie quiere a Zibite? Hay dos grandes motivos. No esos motivos. Por favor, jugador de Genshin Impact promedio. No son esos dos grandes motivos. Así que, señores, feliz Navidad, primero que todo, feliz año. Estamos preparando el sorteo de columbinas gigante, intentando romper el récord de las 40 maguicas regaladas del año anterior. Así que apoyar mucho este vídeo, seguirme en el resto de plataformas y estar muy pendiente a todas las redes, incluida la nueva web del canal. Damas y caballeros, felices fiestas y dejarme un like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, todo el ese que os suelto siempre de los puntitos del canal, que ayuda un montón. Venga, dale, que ayuda un montón. Ir a la web, que también ayuda un montón, y todos los sorteos se reclaman a través de la web, recordarlo, así que estar por ahí pendientes, que hemos metido un par de cosas nuevas interesantes, entre ellos ya una lista de ganadores que se está viendo por aquí en pantalla, bastante interesante. Y hay un roadmap para que veáis todo lo que se va incluyendo poco a poco, porque cada día hay nuevas secciones y estamos a punto, si no ya está, después de que veáis este vídeo, de tener una sección en la que ponéis vuestro UID y aparece una imagen muy bonita con el personaje, como muchas veces hay en otras comunidades y páginas de Genshin, para que podáis compartir cómo están vuestros personajes y flexearlos. Y seguramente dentro de poco hagan stream algunos concursos de flexeo de personajes o de tier list a cambio de packs y bendiciones, también por todas estas fechas y porque siempre regalo muchas cosas. Así que, señores, gracias por estar ahí un día más, que aprovechen si están comiendo, suerte con las bendis solo por apoyar el canal de forma free to play, darle like y todas las cosas que siempre os he dicho, que van con hacks para sacar doble legendario en el banner de Columbina. Y vamos en el por qué nadie quiere a Zibite. Lo primero, Gapro and Chill, muchas gracias por mencionarlo, porque eso de Zibite lo dijo en stream y empezamos a partirnos el de risa un rato. Fue súper divertido, original, interesante, y creo que todo el mundo va a empezar a llamar Zibite a Byte después de, a Zibite después de este vídeo. Entonces, sí me gustaría adelantaros, aparte de ese gran agradecimiento a esta persona y a todos vosotros que aportáis siempre al canal para que crezcamos mucho más y se os tiene mucho en consideración, os valoro a todos y cada uno. Que yo voy a sacar a Zibite, y no solo eso, sino que siempre los personajes que más me gustan y quiero no consigo tener una pre-build decente y me cuesta farmearlos, pero los personajes que más me dan igual consigo ítems espectaculares, con lo cual que sepáis que a pesar de que sí, igual Zibite tiene pocas ventas, igual no mucha gente la saca, igual no me apetecía mucho sacarla, me comprometí con vosotros a sacar todos los personajes que haya en Notcry, menos si hay alguno tan malo como Siswain, para traeros contenido, build y todo lo que haga falta. Y no solo sacarlos, sino que sabéis que suelo llevarlos al cielo sin sacar C6 ni cosas totalmente irreales, y la gente por eso confía tanto en todo lo que hago, sobre todo en las builds. Así que sepáis que tengo una pre-build de Zibite con 80 de probabilidad, más de 300 de daño crítico, una pre-build de Iluga también con el set de Serenata perfecta, porque va triple maestría, recarga y defensa en su stat, y un Gorou instructor C6, que Gorou C6 para el equipo de Zibite va a funcionar muy bien, que lo tenía ahí en la cuenta sin querer, me salió poco a poco en el permanente, pero ahí estaba C6, nunca jugué un equipo Geo en mi cuenta, así que sepáis que vais a tener algo espectacular con Zibite desde el primer día que salga. ¿Por qué la gente no lo quiere? Os cuento. Número 1. La gente no quiere a Zibite por una cosa muy obvia, y es que normalmente todo el mundo ha estado siempre súper hypeado por lo que es el personaje más importante de cada año en Genshin Impact, que suele ser el Arconte, y en este caso es Columbina, que no es Arconte, pero ya sabéis que han hecho como todo el espectáculo alrededor de Columbina para que haga la misma función de un Arconte, aunque realmente es una Fatui, y de hecho, como siempre os digo, Hoyoverse está utilizando esto como toma masiva de datos, de gustos, de preferencias, de cómo vender el personaje, de trabajar el marketing, de la reacción de los jugadores y de todos los factores tremendamente importantes para poder venderos un personaje que sí va a ser un Arconte y sí va a ser una Fatui, que es la Sarina o la Saritza en inglés, que es el Arconte que llega en Sniesnaya, con lo cual, si os fijáis, Columbina hace las veces de conejillo de indias y toma de datos. Y aparte, Barca se lleva vendiendo el personaje también desde el principio del juego, y Zibite está en medio.
Por eso es uno de los motivos más obvios e importantes por los que nadie quiere a Zibai. La gente va a sacar a Columbina, se va a quedar seca o seco y luego igual van a hacer un esfuerzo por Barca. Pero Zibai en todo el medio no es un personaje que nadie esperara, que nadie realmente se planteó, que no había ni leaks ni marketing. No, pero en un libro perdido, en tal versión se metió... ¡Cállate! La mayoría de la gente no se ha leído el maldito libro que está en el culo de un Ilichur en medio de 3 colinas en una zona que ya exploré al 100% y nunca volví. ¡Cállate la boca! Así que, señores, hagan meme de eso y compártalo por las comunidades. Así que, señores, Zibai, ese es el primer motivo. Segundo motivo, es un hipercarry que es cierto que nos puede traer un equipo cerrado, muy top en el juego, pero eso al mismo tiempo, a día de hoy, es su mayor perdición. ¿Por qué? Porque llega de la nada, el equipo es un equipo geocristalizado lunar totalmente cerradísimo, y sabemos que los personajes que más sobreviven y que más le gusta a la gente son los personajes versátiles que pueden encajar en más cantidad de equipos, como soporte, como carry, como lo que sea. Ejemplos mismos, Nubilet, la propia Columbina, que tendrá infinitos equipos, During, Lauma, que mejoraba todas las variantes de equipos de dentro, es como una energía Pro Max, el Mawiga, que puede ser carry, puede ser soporte, o la propia Scoffy, que aunque nos cierre un equipo de Permafrost, realmente nos da una variante de Hidros más críos, combinando cualquier cosa del juego que sea totalmente rota, al igual que Chegrus, que hace esa función. No limita, sino que al contrario nos da infinitas posibilidades. Pues Zibai y su equipo es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ella es el hipercarry, porque el mejor soporte es Columbina, porque su soporte 4 estrellas Best in Slot, que solo bufa la reacción de cristalizado lunar, es Iluga, y luego el cuarto slot pues puede que sea Gorou C6 quien lo tenga, y quien no, pues Aino C6 por el 35% en reacciones lunares, y luego alguna cosa más puede ir ahí, pero tendría que ser hidrogeo, pero tampoco hay nada que mejore mucho en exceso. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes, y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los por 2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150, y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5, y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. ¡Ya está! Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. ¡Feliz Navidad, señores! Un besito en esas patas. Entonces, al ser un hipercarry de un equipo cerrado que nadie se esperó, hace que se limite mucho y que realmente la gente ahora mismo no le está apeteciendo sacarse un equipo completo otra vez. Y aquí viene el tercer factor y diréis, bueno, Phil, hasta ahora tiene todo bastante sentido y son cosas ya repetidas que hemos aprendido en Genshin. ¿Cuál es el último factor? ¿Por qué nadie quiere a Zibai? Por Sandrone. Es el plot twist definitivo. Sandrone. La gente ha visto a Sandrone, la gente ha visto a Pulonia, ha visto a este robot. Mucha gente, de hecho, quiere jugar con el robot. Y mucha gente ha visto la visión, por supuesto, y se ha imaginado y hecho expectativas, como siempre hacen en Genshin. Y aquí viene mi teoría, que he dicho varias veces, pero creo que es un patrón que debemos tener todos los jugadores en cuenta para no sufrir continuamente con cómo hace las cosas Hoyoverse a propósito de mal en contra de los jugadores. Y es que yo creo que a nivel psicológico igual no he estudiado demasiado un sesgo similar, pero tiene toda la pinta de que en este tema de videojuegos y demás, si la empresa te pone expectativas, o vamos a decirlo mejor, vamos a definirlo correctamente, si la empresa te da las herramientas para que tú te hagas expectativas, aunque ellos se pudieran lavar las manos de que nunca te dieron esas expectativas, y luego tú te las haces y luego ellos te las rompen, te decepcionan, te maltratan y te sientes bastante vacilado por la empresa, te sientes que eres una billetera con patas. Básicamente un sesgo parecido al masoquismo y cosas así similares, como el síndrome de Estocolmo. Una relación tóxica, o como se diría en palabras más vulgares, te pego porque te quiero. Ya sabéis que esto... Bueno, la cuestión es que me he dado cuenta que los jugadores, muchos son así, y cuanto más free to play, más son así respecto a las empresas de videojuegos, cuanto más evoluciona la industria. ¿Qué ocurre?
que Sandrone es uno de los motivos por los que Zibai no va a vender. Os he contado todo esto porque diréis, bueno, Phil, wow, tremenda enseñanza, pero ¿qué tiene que ver? Que la gente se hizo expectativas con Sandrone Geo. La gente pensaba que Sandrone iba a ser un carry Geo. Hubo leaks, los que tendréis memoria seguramente y no la tenéis rota ya por TikTok. Recordaréis que hubo leaks de Sandrone Geo como que iba a ser un hiper carry, no sé qué. Igual Sandrone venía pronto en la versión como vinieron Kinich y Mualani al principio de Natlan. No. Ahora hay un leak que dice que Sandrone igual es Electro, lo he comentado en otro vídeo que está por aquí, y que posiblemente sea para equipos de superconductor, como un sub DPS que levante a Eula o que permita que muchos carries se conviertan en carries físicos junto a Mika C6, quien lo tenga en su momento, lo subió, no sé. Entonces, Sandrone, si no va a ser Geo, está bastante descartada. Poco parece que pudiera llegar a ser un soporte dedicado del equipo de Zibai, es decir, Zibai, Columbina, Gorou, Sandrone... No, perdón, Zibai, Columbina y Luga, Sandrone. Porque Sandrone es un personaje muy popular. Y no creo que Hoyoverse desperdicie la venta de Sandrone a cambio de que solo sea la cuarta pieza del equipo de Zibai, obligando a los mains Sandrone a sacar a Zibai. Los mains Geo, y aquí viene el punto final del vídeo, tenían sus expectativas puestas en que Sandrone fuese un soporte Geo espectacular, que igual o bien levantase a Noel para que fuese un equipo increíble, como ahora se ha vuelto Razor hace poco, que rompiese a Navia y a Ito y generase equipos rotísimos, y por supuesto igual que pudiese mejorar a Zibai, pero de forma secundaria. Viendo cómo funcionan ahora mismo los equipos en Hoyoverse, esto es poco viable. Posiblemente si sacan un soporte extra de Zibai, que no creo que lo hagan, sea solo para el equipo de Zibai, pero desde luego al tener un carry Geo como Zibai, dudo muchísimo que Sandrone vaya a ser un carry Geo, y tiene pinta que van a hacerla de Scaramouche y que se vuelva un personaje de otro elemento, que la gente se quede un poco de yo quería que fuera Geo. Y básicamente Zibai nació muerta. Zibai es ahora mismo el personaje que, a pesar de que pueda ser un top 5 en mejores equipos del juego como nos tienen acostumbrados, la gente está aburrida de que te saquen de repente un pack completo de personaje, soporte, esto y lo otro, y de que realmente eso sea temporal, y de que de repente esté rotísimo, y de que de repente, y este es el punto más importante del vídeo, te tome al personaje más importante del año, que es Columbina. Muchos habéis sacado a Flints y a Nefer y estáis esperando a Columbina para mejorar sus equipos. Muchos habéis visto los vídeos y sabéis que Columbina en campo puede ser un muy buen personaje dentro, porque va a pegar Bloom Lunar más Hidro para jugar un equipo perfecto y hiper pobre, además, un equipo muy free to play de Hyper Bloom con Cookie, porque Columbina puede hacer que Cookie explote los Hyper Blooms a diferencia de Nefer. Y luego completáis el equipo con la Uma y algún otro Hidro, algún otro dentro, ahí se va viendo qué es lo mejor, ¿no? Lo que ocurre es que realmente Columbina te va a ser un gran peso en la cuenta si la juegas con Zibai y no la juegas con el resto de personajes o ella misma en el campo en solitario, o en la infinidad de equipos que Columbina puede mejorar o armar en base a las reacciones lunares, como 1000 ejemplos que os conté, como un equipo con Nubilete electrocargado lunar, como un equipo de Arlequino haciendo super vaporizados con Inefa Columbina, como todas las cores que va a haber de electrocargados nuevas con prácticamente cualquier carry, jugándose Columbina, Inefa, Sakarosa con una core de soportes tremendamente poderosa, que ya veréis muy jugada en general. Así que Zibai realmente, a menos que haya alguien que se haya enamorado del diseño de un día para otro, porque no ha habido ni campaña de marketing real, es un personaje que no creo yo que llegue muy lejos en Genshin Impact. Siempre puede pasar de todo, siempre puede salir haciendo 1 millón con la ulti y de repente la gente se impresiona y quiera sacarla, pero la realidad es que es el personaje que desde hace muchos años en Genshin Impact tiene las papeletas todas compradas para que, por muy fuerte que pueda llegar a ser, no funcione de ninguna de las maneras. Y de hecho, después de muchos años en Genshin Impact, es una de las cosas más duras que he visto en contra de un personaje por cómo han trabajado el querer sacarlo. Así que, poquito más. Por esto nadie quiere a Zibai. Cuidaos mucho, tener muy buen día, ir por ella y llevarla al cielo igualmente, simplemente como una reflexión general de la comunidad. No sé, miñis, revisar la web, felices fiestas y chaito, señores.